Bueno, esta actividad que hoy día nos reúne, que tiene que ver con las infancias, con la educación y con las primeras naciones, se realiza en el marco del 10º Festival Internacional de Cine para Niños, Niñas y Jóvenes Ojo de Pescado, que este año está celebrando, está conmemorando sus 10 años de vida. Bueno, nosotros como Festival Ojo de Pescado, desde que conocimos la obra de la gran cineasta binaki canadiense Alanis Obomsawin, quisimos tenerla en nuestro festival, porque su filmografía ha estado dedicada en amplitud y profundidad a las diversas dimensiones de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes de las primeras naciones de Canadá, con un especial énfasis en sus derechos a la educación, a la salud, a desarrollarse en su contexto territorial, cultural y lingüístico, siendo a sus casi 90 años la cineasta indígena más importante del mundo probablemente. El deseo de contar con su obra y con la presencia de Alanis Obomsawin en Ojo de Pescado hoy por fin se hace realidad y enaltece esta celebración de los 10 años de vida del Festival Ojo de Pescado. Todo esto ha sido posible gracias al apoyo de Alanis, por supuesto, de su asistente, Michael Chu, quien nos ha colaborado muchísimo, también gracias a la colaboración del National Film Board y muy, pero muy especialmente a la colaboración y compromiso de la Embajada de Canadá en Chile, y por eso nos acompaña y nos va a dar algunas palabras Melissa Cardinal, consejera política de la Embajada de Canadá en Chile. Adelante, Melissa. Gracias, Alejandra. Buenas tardes a todas y todos. Es realmente un honor para mí compartir este momento con ustedes. Quisiera, en primer lugar, saludar a los organizadores del 10º Festival Internacional de Cine para Niños, Niñas y Jóvenes Ojo de Pescado, en especial a Alejandra Fritis, Carolina Fuentes y Carlos Urquieta. También saludar a la académica Nilsa Raín y a los cineastas canadienses que nos acompañarán durante la jornada de hoy y también de mañana, Alanis Obomsawin y también mañana Steven Woloshin. Y por supuesto agradecer al público que está conectado durante esta tarde. Estamos complacidos de que el Festival Ojo de Pescado haya organizado estos conversatorios y para la Embajada de Canadá es un orgullo hacerse parte de estas iniciativas. Este festival se presenta como una gran oportunidad de encuentro entre países con diferentes culturas, pero que comparten desafíos y objetivos similares. No es sorpresa que Canadá y Chile compartan una agenda común que han desarrollado para un largo periodo y que precisamente este 2021 se cumplan 80 años de fructíferas relaciones diplomáticas. Nuestra relación bilateral es profunda y multifacética. Compartimos prioridades y valores comunes como el compromiso con los derechos humanos, la educación, la inclusión y la cultura. Y en este marco, tanto Steven Woloshin como Alanis Obomsawin son sin duda referentes para la cinematografía canadiense. Con un estilo único, Steven Woloshin es un exponente del cine sin cámara y seguidor de la tradición de Norman McLaren. Por su lado, Alanis Obomsawin es una promotora activa de los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes de las primeras naciones de Norteamérica, quien a través de su trabajo ha puesto en valor el rol de la educación en el desarrollo de las personas y sus territorios. Como ustedes pueden saber, Canadá actualmente se encuentra en un proceso de reconciliación con sus pueblos originarios. Creemos que para que este proceso de reconciliación sea verdadero, es esencial oír de primera fuente a los afectados y las afectadas, que su voz y su percepción sean consideradas de manera profunda para la construcción de un futuro en común. Por esta razón, nos alegra que para el evento de hoy contemos con la presencia de la gran cineasta indígena Alanis Obomsawin, poderle escuchar y observar su trabajo, donde pone en evidencia las voces y experiencias de niños, niñas y jóvenes indígenas. Así, sin más que agregar, esperamos, por supuesto, seguir fortaleciendo nuestros vínculos en las diferentes temáticas de interés común. La Embajada de Canadá está comprometida en seguir apoyando este tipo de iniciativas.
y no dudamos que este evento será de un gran interés y aprendizaje para la audiencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Melissa, por tus palabras y gracias por todo el apoyo que nos ha brindado la Embajada de Canadá en Chile. Bueno, para presentar la obra de Alanis Obonsawin al público de Chile, hemos elegido 4 documentales de su 50 de obras, selección que no fue nada fácil de hacer. Una de ellas es Navidad en Mouse Factory. También el otro documental que se llama Richard Cardinal, Lamento de un diario de un niño metis. También está He Ho, Mr. Hay, y finalmente Jordan River Anderson, El Mensajero. Estos documentales fueron elegidos porque se aborda la vida de niños y niñas de las primeras naciones, de reservas indígenas o los sistemas de protección determinados por el Estado en Canadá. Las faltas del Estado canadiense en el acceso a estos niños y niñas a la educación y a la salud. La lucha de las comunidades indígenas porque sus niños y niñas sean tratados al igual que todos los niños de Canadá, como también la muerte por suicidio u otras circunstancias relacionadas a la marginalidad de niños, niñas y adolescentes de las primeras naciones. Se trata de obras demoledoras, obras difíciles, películas muy duras, pero a la vez esperanzadoras, porque nos permiten extrapolar la realidad canadiense a la propia, a la de nuestro país y a la de muchas naciones del mundo, en que, por ejemplo, los derechos de niños y niñas en nuestra propia nación mapuche son constantemente vulnerados. Entonces, uno se hace la pregunta al momento de ver las películas de Alanis Obonsawin y también de conocer directa o indirectamente la realidad de las infancias de nuestros propios pueblos originarios, es cuántos niños y niñas más van a tener que sufrir o van a tener que morir en las primeras naciones para que esto cambie. Y creo que ese es el tenor o el gran tema que vamos a poder conversar hoy día con la gran cineasta, como decía, Abenaki canadiense Alanis Obonsawin. Bienvenida, Alanis. Es el turno de poder presentarte, de poder invitarte ya a llevar esta conversación y compartirla con quien la va a moderar. Quiero también invitar aquí a esta conversación a Nilsa Raín. Ella es doctora en Psicología de la Educación. Ella es activista por los derechos de la nación mapuche. Ella es una lamien, o sea, es una miembro, una integrante de nuestro pueblo mapuche. Y actualmente es profesora de cultura y lengua mapuche en una escuela de Temuco, en el sur de nuestro país, en la Araucanía, digamos, la zona de nuestro país donde está con mayor presencia nuestro pueblo mapuche. Así que no digo más y las dejo a ustedes en esta conversación que sabemos que va a ser interesantísima. Muchas gracias, Alani, por estar esta tarde con nosotros. Muchas gracias, Nilsa, por acompañarnos y hacer esta conversación tan de igual a igual, tan de par a par. Así que las dejo. Hello, Alanis. Nice to meet you. Hola, Alanis, es un gusto verte. Es un gusto verte también. Es maravilloso conocerte, aunque sea de forma virtual. Espero que en el futuro nos podamos conocer en persona. Quizás nos vendrás a visitar a nuestro territorio mapuche. Sería una maravilla. Por favor, recibe esta invitación de mi parte y espero que puedas venir algún día. Me encantaría. He estado mirando las distintas películas hechas por Alanis. Son todas fantásticas y son todas muy bellas. Y me gustaría hablar un poquito para conocer un poco mejor y saber mayor información y más detalles acerca de tu trabajo. Eres una persona que hace un trabajo muy importante. Puedo ver la situación de los indígenas en Canadá y compararla a la situación de los mapuches en Chile. Y es muy similar.
Por ejemplo, nosotros también hemos vivido por muchos siglos bajo la educación occidental y la religión occidental y también la forma de pensar occidental, y ha hecho mucho daño a nuestros niños, incluso hasta ahora. Puedo darme cuenta que es muy importante para ti, los niños. Y el primer trabajo que vi Christmas in Factory, una película que hiciste en 1971 y que está hecha mayormente de dibujos de los niños Christie, y las historias también están contadas por los niños. Es tan bello, es tan lindo poder escuchar las voces de los niños. Me gustaría saber desde tu punto de vista sobre este trabajo. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta y no sabía que la gente en el festival y en tu país estaban mirando mis películas. Es maravilloso. La Navidad en Moose Factory empezó como un trabajo dentro de la comunidad en el 1968. Y trabajé hasta el año 70 y viví con los niños en una escuela como un internado. Y ahí habían niños de las comunidades, pero también de otras comunidades del lado de Quebec y del lado de Ontario. Por lo tanto, había niños desde las edades de 5 hasta más o menos 16 años. Así que primero solo me dediqué a jugar con los niños y a contarles historias y mostrarles historias de otras naciones, y lo pasé muy bien con ellos. Después que ya me conocían y teníamos una relación más cercana, entonces ahora empecé a decirles que era el turno de ellos para contar sus historias. Y así fue como hice que los niños se sintieran cómodos para hablar de sí mismos, de lo que les gusta, qué es lo que hacen, y cómo se celebraba la Navidad para ellos y por qué era importante. En ese minuto los niños en este internado hablaban Cris, que era su lenguaje original. Por lo tanto, el inglés para ellos era su segunda lengua. Era muy bonito escucharlos hablar con estos distintos acentos que hablaban inglés. Para mí fue maravilloso, me encantó. Era tan especial en sí mismo. Y como ellos sentían la libertad para hablar de lo que quisieran. Yo estaba haciéndome cargo del sonido en ese minuto y tomé los sonidos de los niños en todas las situaciones posibles, incluyendo el internado donde vivían, y me fascinó cómo sonaba el viento en todas partes que hicimos, pero sonaba distinto en los distintos lugares dependiendo de dónde estuvieras, porque ahí es donde termina la línea de los árboles. Fuera de eso nos movemos a un lugar ártico. Por lo tanto, esta era la última parte donde todavía crece y todavía hay forestación. Por lo tanto, hay gente que podía escucharnos caminar desde muy lejos. Solamente se sentían los pasos en la nieve. Y entonces los escuchaba desde que venían muy lejos hasta que se acercaban. Y no podía creer en los bellos sonidos del viento. Nunca había escuchado el viento sonar de formas tan distintas, en situaciones tan distintas. Así que fue una experiencia hermosa y muy importante para mí, de vivir con los niños y de escucharlos y lo que era importante para ellos. De eso se trataba. Qué lindo. Nosotros también tenemos esa relación con la naturaleza. También escuchamos al viento. También escuchamos a los árboles y a la lluvia. Y entiendo muy bien cuando tú lo mencionas.
Alanis, después tienes una segunda película que está en este festival, que es Hey Ho, Mr. Hey. Y esta película se trata sobre una campaña nacional para proveer una accesibilidad igual hacia los niños de las primeras naciones. ¿Podrías contarnos un poquito más sobre esta situación, ya que en Chile nosotros tenemos algunos programas especiales para los niños, pero hay muchas diferencias. No sabemos si los programas son solo para indígenas o no. En tu caso, en tu territorio indígena, ustedes lucharon para obtener estos derechos. Sí, por mucho tiempo. Teníamos libros en las escuelas, en las salas en todo el país. Estaban diseñadas y escritas por la religión católica. Eran muy racistas y demostraban mucho odio hacia nuestra gente. Mucho tiempo atrás yo también fui niña y recuerdo claramente cómo era eso, porque muchas generaciones se usaron estos libros para educarnos acerca de la historia de nuestro propio país, y por muchas generaciones fueron diseñadas para crear odio contra nuestra gente. Por lo tanto, siendo de descendencia indígena en esos años, era bastante peligroso. Y cuando me di cuenta de eso, yo tenía 12 años, me di cuenta que había algo que estaba muy mal en términos de la educación y de contar este tipo de historias con el lenguaje de cómo se construyó este país, como nosotros éramos paganos y éramos feos y éramos sucios y éramos salvajes. Me di cuenta que algo estaba muy mal con eso. Por lo tanto, en la pequeña persona que yo era, pensé qué podía yo hacer para influenciar el cambio. Y a medida que pasó el tiempo, me hacían mucho bullying, me pegaban otros niños. Me dije a mí misma, los niños no nacen así. Ellos están aprendiendo a odiarnos en base a la educación que se les da y en base a los adultos que les enseñan. Por lo tanto, ellos tienen que escuchar otra historia. Y eventualmente yo podía cantar y yo conocía mi historia, empecé a trabajar con los Scouts como hasta los 17, 18 años, y eventualmente también empecé a pasear y a hacer tour por todas las salas de clases, incluyendo los internados. Esa fue la mejor decisión que tomé en mi vida. Yo podía entrar a cualquier sala de clases y contar la historia, hablarle de nuestros juegos indígenas y pasarlo bien con los niños. Nunca me sentí sola o preocupada sobre sus decisiones. En realidad fue la mejor decisión que tomé en mi vida. Viajé por todo el país. Eventualmente otra gente también vino a visitar las escuelas. Ahora, donde estamos ahora, es otra era. Estos libros están obsoletos y esas enseñanzas ya no existen porque estaban diseñadas para crear odio hacia nuestras primeras naciones. Cuando eres parte de eso, no entiendes lo que está sucediendo. Pero para poder haberlo entendido a tan temprana edad y darme cuenta que era necesario un cambio, voy a cumplir 89 años el 31 de este mes. Y estoy más que feliz. Le agradezco a la vida porque me mantuvo todo este tiempo para poder ver los cambios. Esos libros, por suerte, ya no existen. No solo eso, pero ahora nuestra propia gente escribe sus propias historias y tenemos doctores y tenemos profesores y todas las disciplinas tenemos algún representante ahí. Y muchos de ellos están a cargo. Por lo tanto, es una época muy distinta. Y aunque la reconciliación es muy importante,
Por muchas generaciones, la gente que fue tratada muy mal y que fueron abusados, abuso sexual y de otros tipos, para ellos es muy difícil hablar de eso. No es algo que tú discutas libremente y le digas a alguien, por ejemplo, que sufría abuso sexual. No es algo de lo cual estar orgulloso, por lo tanto lo escondemos. Con el proceso de reconciliación, lo que se ha logrado es invitar a toda la gente para contar sus historias, y es una forma de sanación y de entender la historia y lo que sucedió y cómo sucedió. Por lo tanto, estamos viviendo en una era muy distinta para la gente en este país y los canadienses que están acá. Muchos de ellos están muy sorprendidos al escuchar esto, como que nunca lo escuchamos antes. Y yo les diría que durante mucho tiempo yo sentí el racismo, no solo yo, pero toda nuestra gente. Y lo que siento ahora es muy distinto. Ahora viajo por todo el país constantemente. Ahora no tanto por culpa de esta terrible pandemia, pero escucho a los canadienses y realmente siento una curiosidad muy honesta. Creo que en general los canadienses quieren que haya justicia para nuestra gente. Por lo tanto, es una era muy distinta. Ahora sí nos escuchan y hay mucha gente que está muy, muy enojada con lo que sucedió. Por lo tanto, creo que en general hacia donde nos dirigimos va a ser un mejor lugar. Es un lugar al que nunca hemos ido y es un lugar mucho más profundo, saber y darse cuenta de que la gente sí le importa, y eso es lo que está sucediendo. Muy interesante, Alanis. En este minuto en Chile estamos recién empezando un proceso similar, pero está muy nuevo porque tenemos una comisión que está escribiendo una nueva constitución en Chile. Y en esta hay distintos grupos políticos, sociales, y también tenemos líderes indígenas dentro de la nueva comisión. Y todos los días estamos leyendo los diarios o mirando la televisión el trabajo que se está haciendo y el maltrato que, por ejemplo, le dan a nuestras machi, que son como nuestros chamanes. Ellas están siendo parte de esta constitución, parte de la discusión, pero cuando tú dices que recibías malas palabras o malos tratos, nosotros estamos recién iniciando este proceso para abrir una conversación y una nueva forma de tratarnos entre la gente occidental y la gente de las primeras naciones. También encontramos personas muy positivas, gente joven y niños que están muy interesados en aprender acerca de la cultura mapuche y acerca de nuestra historia indígena, porque hay una mente un poco más abierta. Pero la gente de mayor edad se resisten un poco. Nosotros hemos experimentado el racismo desde edades muy jóvenes y es muy difícil de cambiar esta idea. Pero como tú dijiste, si iniciamos este proceso, creo que es posible cambiar la situación. Aunque en Chile es muy difícil. Mientras te escuchamos, pensamos que sí es posible y podemos ver quizás un nuevo camino para nuestro futuro, que sea más positivo. Y esto se relaciona a la tercera película, Richard Cardinal, que es el diario de un niño Métis. Es una película muy dura, pero no tan distinta. No tan distinta como los Mohawk, los Mapuche, los Cree. Creo que son los niños, son distintos, pero están solos, sin padres, sin nadie que los cuide. Tú hablaste
sobre la reconciliación y la verdad. ¿Tú crees que Canadá ha cambiado, por lo menos en términos de servicios públicos y de constitución? ¿Crees que Canadá haya cambiado políticamente, o por lo menos sus programas y esos programas que están dirigidos a los indígenas? No solo lo creo, es lo que ha sucedido, lo veo. Han habido muchos cambios en las instituciones canadienses, que son instituciones importantes para el país. Ahora hay un espacio ahí que está haciéndose cargo de las necesidades indígenas. Esto significa que si eres un artista o quieres hacer películas o quieres convertirte en doctor, hay un espacio ahora que está abierto. Si alguna vez las puertas estuvieron abiertas, finalmente es hoy día. Y eso es lo que les sigo repitiendo a la gente joven. Lo que ustedes quieran ser o ser, mientras sea honesto en su corazón y realmente tengan el espíritu de hacer lo que quieran, ahora es posible. Este es un cambio hermoso que ha pasado en nuestro país. Y también con el liderazgo en las instituciones públicas y en todas partes. Ya no hay que sentirse intimidado cuando uno llega a una sala de clases o alguna institución. No tenemos por qué sentirnos menos que otros. Yo estoy teniendo esa experiencia y doy mucho las gracias de saber que las próximas generaciones van a tener ese espacio y me hace muy feliz saberlo. Antes éramos castigados por hablar nuestras lenguas. Ahora Yes. nos están incentivando para que las practiquemos en las universidades y también para que otros aprendan nuestras lenguas nativas. Y nosotros estamos haciendo películas y podemos hacer nuestra propia versión en distintas versiones con distintas lenguas. Y además se nos incentiva, que es muy distinto a como solía ser. Así que creo que el país, a través de la reconciliación, ha progresado muy rápido. Y para las distintas naciones que habitan esta tierra, no solo para educar, pero para hacerse parte de, para que no exista más la separación. Si yo me fuera a morir mañana, me digo a mí misma, ya no me preocuparía tanto como si me hubiera muerto 20 años atrás, porque he visto los cambios, porque veo el amor que ahora hay. La gente es hermosa, ahora no lo saben, pero cuando llegan al país no se dan cuenta, nunca habían sido apreciados, pero hay otra gente que vive acá que tiene mucha curiosidad, que quieren escuchar las historias y quieren saber cómo se sienten los indígenas a través de la historia. Eso es algo muy positivo que está sucediendo en Canadá. No sana todas las horrores de la historia, pero sin duda nos enseña a que esas cosas horribles tienen que nunca jamás volver a suceder. Por lo tanto, las posibilidades para la gente indígena para aprender o para convertirse en lo que quieran y ser felices de sus raíces está ahí y es maravilloso. Muy bonito. Otra película tuya que también es parte del festival Ojo de Pescado, se trata de Jordan River Anderson, El Mensajero. Esta es la lucha de las primeras naciones para recibir los mismos estándares y para ser considerados iguales en términos de salud y educación, al igual que todo el resto de los canadienses. ¿Nos puedes contar un poco, por favor? Cuando yo mencionaba que el racismo estaba muy vivo en nuestro país, tampoco teníamos los mismos derechos de otros ciudadanos. Jordan Henderson sufrió eso. Él nació con necesidades especiales y estuvo en el hospital 2 años. Y cuando tenía 2 años, el doctor dijo que él podría irse a su casa, ya fuera a la casa de sus padres o a algún internado o algún lugar donde vivieran otros niños. Pero entre el gobierno federal
Y el gobierno regional hubo una lucha sobre quién iba a pagar los gastos de esto. Y esta fue una lucha que persistió en el tiempo, porque Jordan vivió 3 años más y seguía en el hospital, porque no podían dejarlo salir hasta que no resolvieran el problema de quién iba a pagar los costos. Esto fue muy vergonzoso, fue muy feo. Pero ese pequeño bebé, él forzó que hubieran cambios. Y gracias a eso es increíble cómo ha cambiado el sistema. Por muchos años ahora, gente que ha tenido niños con problemas o deficiencias o necesidades especiales, el gobierno federal tenía cero ayuda. El gobierno federal tampoco había tomado resoluciones y lo nombraron bajo él, el Jordan Henderson, para recibir ayuda monetaria en casos de ese tipo. Por ejemplo, para niños que necesitan una silla de ruedas o estadía en el hospital. Y por mucho tiempo nada sucedió. Pero en el año 2016, 2017 hubo un gran cambio. Y ahora hay programas que tienen financiamiento desde el gobierno federal para ayudar a las distintas naciones y a estas familias que necesitan ese apoyo. Por lo tanto, ese niño pequeño es famoso. Todos decimos que él fue un héroe. 5 años en el hospital y luego murió, pero finalmente la gente conoció su historia y gracias a ello las leyes cambiaron. Y gracias a eso mucha gente que necesita ese apoyo ahora lo recibe. No estoy diciendo que funcione perfecto, todavía hay mucha controversia, sobre todo en algunas decisiones, sobre todo dentro de los grupos indígenas. Algunos están registrados, otros no, algunos viven en las ciudades, y si no tienen un número desde el gobierno federal, para ellos es muy difícil mantener y obtener ese apoyo, y estamos luchando contra ello. Pero ha sido un cambio maravilloso. Y tenemos gente que no es de raíces indígenas y han luchado con nosotros y nos han ayudado muchísimo para llegar al gobierno para cambiar este sistema. Han colaborado muchísimo. Todo es posible, como siempre repito. No se sientan sintiéndose mal, miren lo que me están haciendo y siéntanse miserables. Ustedes no son ni pobres ni miserables, hay riqueza también en la pobreza. Y tienen que recordar quiénes son y nunca sentir que es imposible. Es muy fácil caer en eso, la gente les dirá que es imposible. Y si ustedes lo creen, vayan a dormir. Pero así no funciona. Ustedes tienen que levantarse y decir, es posible, yo voy a crear los cambios, voy a pelear hasta conseguirlos y va a haber mucha gente que los van a apoyar, incluyendo aquella gente que está en situación de poder para crear los cambios. Sabemos que las películas tienen mucho poder. Cuando tú haces una película y toca el corazón de alguien que tiene mucho poder, que son responsables de crear condiciones de vida para mucha gente, esa persona tiene poder de hacer muchos cambios. ¿Por qué? Porque conocen una realidad y ahora conocen una verdad que les ha llegado. Y es maravilloso. Todo el mundo tiene algo bueno que ofrecer, no solamente los que trabajan en el gobierno, pero todos podemos tocar el corazón de alguien, podemos escuchar y podemos decir una historia. Cuando yo hago una película, lo primero que hago es escuchar muchísimo a toda la gente que va a ser parte de ese proyecto y yo aprendo constantemente, porque todo el mundo tiene cualidades positivas, incluso si son tímidos o cualquiera de esas cosas que te hacen sentir inferior. Nada de eso es real. No eres inferior. Nunca podrías ser inferior. Por lo tanto, hay que verse en el espejo, sentir orgullo de ser uno mismo, mirar en su corazón cuáles son los regalos que a mí se me dieron y qué quiero hacer con ellos y qué puedo hacer bien para mi gente. Y se puede lograr. Creo que como profesora y como educadora tenemos que dedicar este tiempo a los niños. Es muy importante. La última película que no es parte del festival, pero quiero verla y que quería hablar contigo,
Se llama Cuando todas las hojas han caído. Es una película muy interesante. Es la historia de una pequeña niña de Watu, de 8 años. ¿Por qué quiero hablar sobre esta película? En la última parte de la película, se supone que ella está soñando. Está en un espacio mágico. Y hice una conexión con mi cultura al verla, porque te voy a contar sobre la situación actual de Chile. La mayoría de las comunidades mapuches que viven como en reservaciones están luchando para lograr que se les devuelva sus territorios. Estamos viviendo en situación de pobreza y la gente joven ahora está luchando para la recuperación de nuestros territorios. Como tú ya sabes, vivimos en comunidades dentro de con nuestra familia, con nuestros hijos e hijas, nuestros abuelos y tíos. Cuando organizamos estos actos políticos sociales para poder penetrar el territorio que le pertenecía a nuestros ancestros y ahora dicen que le pertenece a distintas empresas internacionales, la policía nos persigue, son muy violentos, sobre todo contra los niños. Así que la mayoría de los niños sufren muchísimo porque reciben esta violencia y muchos de ellos se enferman, no pueden dormir, no pueden comer. Cuando esta situación recién comenzó, vamos a llevarlos al psicólogo. Pero nos dimos cuenta que los psicólogos la mayoría del tiempo eran de disciplinas occidentales. Por lo tanto, no saben nada sobre nuestra cultura, sobre nuestros sueños, nuestro espíritu, nuestra religión. Entonces pensamos que teníamos que usar nuestros propios instrumentos culturales y espirituales para poder ayudar a los niños. Y descubrimos que tenemos gente muy especial que pueden alinearse con los niños. Cuando los niños están enfermos, decimos que es porque el espíritu se ha ido, está solo, y por eso los niños están asustados. Y entonces tenemos gente especial que les hablan a los niños y para poder que vuelva el espíritu, al final de este evento, los niños pequeños se vuelven a reír, vuelven a jugar, vuelven a hablar e incluso vuelven a recuperar el apetito. Por eso cuando vi esta película me tocó y dije, es tan similar a nuestra cultura. Somos tan poderosos, tenemos tantas herramientas, herramientas culturales que podemos utilizar, pero el sistema occidental lo ha destruido mediante la educación y la religión, y también retirando o anulando nuestra lengua nativa. Me gustaría saber qué piensas de esto. Esa historia de cuando todas las hojas caen es mi historia. Es la historia de mi vida cuando yo era una niña pequeña. El título de todas las hojas es porque mi padre era un hombre muy enfermo. Y para mi madre, mi padre era el amor de su vida. Y ella, cuando yo volvía de la escuela, me decía, anda a la cocina, a la ventana de la cocina, y mira los árboles afuera. Cuando llega el otoño, todas las hojas se caen. Y ella me decía, mira las hojas. Y si todas las hojas se caen
y tu padre aún está en vida, significa que él vivirá un año más. Por lo tanto, todos los días cuando volvía de la escuela, me apuraba para llegar a la ventana de la cocina y mirar las hojas. Una vez que estaban todas las hojas caídas, mi padre seguía vivo, entonces sentíamos ese alivio de saber que él nos iba a acompañar un año más. Eh, Fue un momento duro para mí cuando era niña, porque fui a una escuela de blancos y yo era la única indígena ahí. Me pegaban mucho, muchas veces. Cuando el profesor o profesora abría la historia de Canadá, yo sabía que ese era el día que me iban a pegar. Uf. Pero cuando dormía, yo vivía en otro mundo y tenía muchos animales amigos que me hablaban y me protegían. Yo tenía una vida muy linda cuando dormía. Y cuando ves el sueño al final de la película, es parte de mis sueños. Y yo quiero que los niños y la gente recuerde eso, porque es un mensaje muy espiritual donde yo me sentía protegida. Es algo que nadie me va a poder quitar. Lo han intentado, Mm. pero yo me sentía protegida en mis sueños cuando era niña. Desde esa película y la gente que la ha visto, cuando le hablo a los niños, cuando hago charlas, es tan especial para mí cuando le hablo a los niños, sobre todo a los niños con necesidades especiales, porque me interesa saber qué es lo que sueñan, porque deben tener una vida maravillosa dentro de sus sueños. La gente no lo sabe, hacemos lo mismo. Es tan lindo poder decir, ¿soñaste algo? ¿Y qué viste? ¿Qué pasó en tu sueño? Es una experiencia linda. Es un poder espiritual que tenemos y tenemos que nunca olvidarlo. Muchas veces hablando sobre muchos temas, para nosotros los animales tienen su propia historia y también tienen una presencia que es muy importante para nuestra gente. Se nos negó por mucho tiempo y no podíamos hablar de estas cosas, pero por lo menos cuando soñábamos podíamos experimentarlo y eso aún lo tenemos. Y nuestra relación con los animales siempre ha sido muy importante. Yes. Para aquellos que lo han olvidado, debieran volver a esa parte y darse cuenta de esa hermosa relación y lo especial que es. Y como no nos gusta matar solo por diversión, y como cada animal tiene su propia historia y su propia conexión a los seres humanos. Y de eso se trata la película. Exactamente, es lo mismo. Es la misma filosofía que para los mapuches. Hoy en día estamos defendiendo la naturaleza y el medio ambiente y a los niños pequeños hoy en día les contamos que ellos reciben este conocimiento desde la naturaleza. Y por ejemplo, los chamanes o nuestras machis, aquellos que son nuestros doctores, nuestros sanadores, aprenden a cómo ayudarnos a sanar, no por medio de ir a la universidad o de educarse. De hecho, cuando ellos van a la escuela también se enferman, porque las escuelas occidentales es lo peor para nosotros. Ellos aprenden mediante el sueño y en los sueños aprenden qué tipo de plantas deben recolectar para poder ayudar a alguien que está enfermo. ¿Dónde crece esta planta? ¿Cómo se llama? ¿Cómo deben cantarle y cómo deben hablarle a aquella planta para que la planta surta su efecto de manera positiva? ¿Cómo se organizan también? Por ejemplo, son niños pequeños de 7, 8, 9 años y cuando como tú voy a las distintas escuelas en nuestra comunidad, puedo escucharlos hablar y los niños generalmente son muy positivos. Muchos de ellos
también son tratados como que tuvieran problemas mentales porque hablan de sus sueños y para los Not occidentales consideration. So eso they no lo toman en cuenta. perhaps the same problems like you Por lo now. tanto, tenemos problemas muy similares hoy en día, To pero es listen muy you, importante y positivo esto que tú dices, all what you have porque done tu to trabajo y todo lo que has hecho en este tiempo example for the es un ejemplo muy positivo, no solo para la gente indígena, los niños indígenas, pero para todos los niños en todo el mundo. Yo también siento que escuchar a los niños, uno aprende mucho. En vez de escuchar lo que ellos siempre oyen, que es no hagas esto, no hagas lo otro. Fuera del castigo, cuando uno escucha a los niños hablar a distintas edades, es maravilloso. Y creo que esto también va a suceder para tu comunidad. Todo el mundo iba en la misma dirección. Aquellos que no eran mapuches o indígenas se van a convertir en seres muy curiosos y van a querer saber sobre esas cosas en vez de anularlas o limitar lo que ustedes son. No creo que sea muy distinto de Canadá o de Estados Unidos, porque ese poder y lo maravillosa que es nuestra gente es muy especial. Es solo que ellos no lo saben, pero tú lo verás en un par de generaciones más quizás. Yo realmente creo que los mapuches van a recuperar sus territorios. Yo creo que van a poder volver a ejercer su forma de ser y enseñar y educar a sus niños como ellos quieran y también ser respetados por el gobierno y otras instituciones. Lo sé. Muchas gracias, Alanis. Gracias por tus palabras y tu trabajo. Yo ahora cumplí 60 años. Espero, como tú, llegar casi a los 90 o a los 100 para poder ver los cambios en mi propia vida. Muchas gracias, Alanis. Creo que ahora los organizadores, como Alejandra, quizás tienen preguntas para Alanis. Sí, Nilsa, correcto. Hay algunas preguntas que han llegado desde la audiencia asistente. De Mónica Maruri, de Ecuador. Ella pregunta, cuando empezaste a contar estas historias, ¿era en la edad oscura, en el momento oscuro de Canadá, donde todavía se estaban produciendo abusos? ¿Encontraste algún obstáculo? ¿La discriminación seguía vigente en ese momento cuando empezaste a contar tus historias, Alanis? Am I to answer now? Yeah. Well, I'll tell you something. The fact that I'm here today. El hecho de que esté aquí hoy día es porque, como dije antes, mucho tiempo atrás yo fui una niña y fue muy, muy mal. Tuve una infancia muy mala. Pero como dije, en ese sueño yo tenía otros sueños y los sueños, ahí es donde yo estaba protegida. Estoy muy contenta que ahora sea tan distinto, de que nuestros niños tengan mejores oportunidades para ser ellos mismos y que reciban respeto. Yo tuve que vivirlo todo y por eso he llegado hasta acá, porque luché por el cambio, porque yo sabía que nuestra gente era gente real, que eran hermosos, que no sabían sobre su propia belleza y no creían que eran gente especial, se creían feos, todas esas malas características y yo lo vi. Yo quería asegurarme de que yo hiciera todo lo que pudiera en mi vida para asegurarme de que la gente descubriera quiénes son en realidad, lo maravillosos que son, cuánto respeto merecen y el conocimiento tiene que volver y también el territorio. Te sorprendería saber que han habido algunos tratados en Canadá que no han sido realmente respetados y eso ha sido algo muy malo en la historia de los tratados. Pero eso también está cambiando y hablamos sobre jueces y sobre los tribunales y estamos en un punto ahora donde un juez puede decir, y he tenido esta experiencia, lo que tú digas sobre el tratado es falso. Por lo tanto, yo no voy a juzgar lo que está escrito. Ustedes
escribieron algo y les mintieron para que firmaran y quedarse con sus tierras. Pero yo me voy a regir por lo que ustedes dijeron. Por lo tanto, es una era muy distinta, porque antes te mostraban el papel y dices lo que está escrito, y esos son los derechos que hay. Por lo tanto, los tiempos han cambiado. Tenemos naciones que han luchado durante 30 años. Finalmente recibieron los títulos de sus tierras. Ya no es tierra del gobierno ni de otra gente, es su tierra y hoy la han recuperado. Pero les tomó 30 años lograrlo. Así que como un ejemplo para mostrarles que puede que tome un poco más de tiempo con los mapuches, pero sí sucederá. No es porque los tratados hayan hecho necesariamente a propósito, pero sí se han aprovechado de ello, pero más que nada es porque les robaron sus tierras y ese terreno es de ellos. En cada generación habrá gente que va a recuperar lo que era de ellos y van a ser respetados por ellos y van a poder ser de su propia forma. Eso es lo que va a suceder, se los digo. Más lento que acá, pero sucederá. Los mapuches son hermosos. Yo estuve en una de las comunidades la última vez que estuve allá y me encantó. Me encantó compartir con ellos un poquito. Escuché sobre el tema de los territorios y cómo fue y de sus tierras. Y de cómo el gobierno y las empresas han tratado a los mapuches. Y leí la historia y eso no significa que porque lo hayan perdido, significa que lo perdieron para siempre. Significa que eventualmente va a haber gente dentro del liderazgo y dentro de su gobierno que van a querer hacer lo que es correcto. Y ese terreno va a ser devuelto. Yes, thank you, Alanis. Sí, Alejandra. sí. Gracias, Alanis, por tus deseos que dices con tanta energía, con tanta fuerza. Nosotros también queremos que eso suceda pronto. Tenemos otra pregunta también desde Mónica Maruri. Dice, es muy importante ser fiel a las historias, hacer narraciones y filmaciones honestas. Ella pide cualquier consejo, tips que tú nos puedas dar, Alanis, para los jóvenes cineastas o para los cineastas sudamericanos interesados en contar historias y dar voz a la niñez indígena de nuestros países. I think the main rule. Creo que lo más importante, y ahora estoy hablando sobre hacer documentales, no ficción, es escuchar, ser capaces de oír. Escuchen a sus abuelos, escuchen a aquellos que creen que van a ser las personajes en sus películas. Primero escuchen, no lleguen primero diciendo todo lo que saben sobre ellos y esto es lo que voy a hacer. Eso no es hacer documentales. Lo importante es sentarse y escuchar durante muchas horas hasta que la gente se sienta tan libre y tan cómoda, hasta que sientan que van a ser tratados bien y que van a ser ayudados. Al principio, cuando hablan de gente de edad que han tenido malas experiencias como indígenas, lo que pueden enseñarte y decirte es oro, es maravilloso. Yo nunca empiezo al tiro con la cámara, no llego a grabar de inmediato, solamente escuchamos durante horas y vemos los sonidos, ya sea una persona o un grupo de personas. Cuando yo creo que entiendo su historia, no es que crea, tengo que entenderla. Una vez que la entiendo, entonces recién llego con la cámara y empezamos a hacer la continuidad. Porque es muy intimidante llegar con una cámara a una persona que no te conoce y te pones a grabar. Se preocupan mucho sobre su presencia, y no hay tiempo para eso. Como cineasta, si es lo que quieres hacer, respeta a tus sujetos y escúchalos y aprenderás tantísimo. Y esa es la regla de oro para hacer documentales. Maravillosos consejos, Alanis. Muchísimas gracias. Voy a continuar con las preguntas. Hay una pregunta que viene desde un par de profesores
de la isla Laitec, de una comunidad huilliche, una comunidad indígena de la zona de Chiloé, en la zona del archipiélago de Chiloé en nuestro país, Chile, bien en el sur. Ellos preguntan, ¿cómo fue el proceso en Canadá en la recuperación de la identidad indígena sin caer en la folclorización? That has been the hardest thing. There's still Eso a ha sido problem. lo más difícil. Todavía hay un gran problema con la identidad, con mucha gente, por muchas razones. La gente que se reconoce como indígena para el gobierno federal tienes que tener un registro que te da un número. Y eso ha sido muy opresivo durante muchas generaciones. Es algo muy difícil. Por ejemplo, si te casas con alguien que no es indígena, entonces usas tu estatus durante mucho tiempo y ahora ya no se puede, desde 1985, pero antes de eso era muy difícil. Todavía es así para mucha gente, dependiendo de cuánta sangre indígena tengas, puede ser reconocido o no reconocido. Y eso nuevamente es una decisión del gobierno y una forma de separar a la gente y de separar a las familias. Es muy poco sano. Pero nuestra gente es muy fuerte y tenemos muchísimas organizaciones en todo el país, en regiones y también el gobierno federal. También hay organizaciones de mujeres, la gente Métis que tiene sus propias instituciones. Hay algunos que son muy fuertes, que no admiten excepciones, porque cada vez más todos estos problemas y todos estos temas que separan a la gente se entienden mejor el día de hoy. Por lo tanto, la gente al entendernos los critica. Y lo más importante es que nuestra gente sepa quiénes son, que sientan que ellos cuentan, que se sientan hermosos, que tienen espiritualidad, que tienen una historia, que tienen muchas historias, sobre todo cuando hablamos de la gente que ha vivido mucho tiempo. Quizás antes no todos escuchaban, pero hoy en día la gente está escuchando y también están teniendo mayor curiosidad y quieren más información. Es un buen tiempo. Y las historias que yo les he contado con palabras, pero también las historias se cuentan a través del canto, a través del baile, en los juegos. Hay gente que estaba haciendo este trabajo hace 1000 años. Todos nacimos para contar historias. Así que cada vez más la gente joven está empezando a sentir que quieren saber. Miran a sus abuelos y empiezan a escucharlos de distintas formas. Y eso es porque ahora están reconociendo la importancia que ellos tienen como seres humanos, como una persona indígena. Y si tienes gente de mayor edad, los abuelos o tatarabuelos, bisabuelos, 3 a 4 generaciones en un hogar. Y antes se pensaba, miren esa pobre gente, ahora hay mucha riqueza en esa pobreza y esa riqueza viene del espíritu, de la palabra, del alma de la gente. Por lo tanto, si tú sabes eso acerca de tu persona, ya no lo sientes igual, te das cuenta que hay una riqueza. Y déjame escucharlos cantar. Déjame ponerte a dormir. Me cantaban esa hermosa canción. De eso se trata, eso es lo que tienen que observar. Sí, y escuchar, sin duda alguna, escucharles. Alanis, tenemos otras preguntas. Hay 2 preguntas que están relacionadas y te las voy a hacer juntas. Dice, ¿cuál consideras que ha sido la llave o el elemento clave para el cambio que se ha dado en Canadá con los pueblos originarios? Y hay otra pregunta que, como te digo, siento que se relaciona. Dice, paz y reconciliación. ¿Cómo? Después de tanto daño hecho, ¿cómo se alcanza la reconciliación? The first one is what? Well, first of all, I think First Nations in general. Lo primero que creo es que las primeras naciones en general
especialmente después del tema de las escuelas, la lucha para mantener nuestra lengua, para que no se rían de ti si es que hablas tu lengua, sino que para tener respeto de cualquier persona que conozcas, de cualquier nación. Que nos seamos reconocidos por quienes somos y sentirnos bien de quienes somos, mirar dentro nuestro y pensar cuál es nuestro regalo. ¿Qué fue el regalo que me dieron al nacer? Yo quiero usarlo. Quiero quizás ser un abogado para defender a mi gente. Y antes no se podía, pero ahora son capaces de hacerlo. Es una sensación muy fuerte cuando sabes que algo está mal. Pero hay tanto amor dentro de ti que es más fuerte que el odio y puedes hacer lo que quieras. Y eso es lo que tenemos que creer. Creo que a través de las generaciones hemos aprendido eso y sabemos que somos capaces y sabemos que podemos ser lo que queramos. Es una sensación en general que tuvo desde muchas naciones, por lo tanto la reconciliación para que la gente pueda sanar desde esta vida horrible que tuvieron y todas las persecuciones y el racismo. Lo que lograron es increíble. Ahora la gente conoce las historias y saben cuán feas eran las historias. Muchos de ellos están aún en shock. Pero imagínense a la gente que realmente las vivió y muchas veces las vivieron de forma repetida, por lo tanto es muy difícil. Ahora de pronto, gracias a los esfuerzos de reconciliación, estas historias han salido a la luz. Para toda esa gente que experimentaron eso, queremos amarlos, queremos abrazarlos y decirles que entendemos y que no tienen que esconderse nunca más. Y este es un tiempo especial. Creo que mucha gente comparte lo que acabo de decir. Hay mucha gente buena, gente que no son indígenas, pero quieren ayudarnos. Y tenemos que saberlo y tenemos que sentirlo, porque eso hace que esto sea posible y es maravilloso. Gracias, Alani. Hay un par de preguntas más. Dice, de Aldana Dualde, desde Argentina, dice, habiendo tantos proyectos que quieren salir del papel y hacerse realidad, proyectos audiovisuales, cinematográficos, ella pregunta, ¿qué hace que una historia merezca ser contada en cine? ¿Qué tiene que tener en esencia tanto para la autora como para la audiencia para que valga el tiempo, el dinero, los obstáculos y el esfuerzo? First of all, you have to think in your mind and in your Primero que heart. nada, tienes que pensar en tu cabeza y en tu corazón. Y cada historia es importante. No hay ningún solo ser humano en la Tierra que no tenga una historia para contar, pero no todos están escuchando. Tú como cineasta o realizador, al escuchar una historia de lo que han experimentado a través de su vida, es muy bonito. Si esa persona se siente que pueden confiar en ti y que estás realmente escuchando y que no los vas a tratar mal o vas a ser abusivo, solo escuchen, no importa si es un abuelo, una persona joven o un niño. Todos tienen algo que contar, porque están vivos y porque han pasado por todo tipo de experiencias para entender la vida. No olviden que la vida es sagrada y es sagrada para todos. Por lo tanto, escuchen y aprenderán muchísimo. Se emocionarán quizás o sentirán tristeza quizás o felicidad incluso a través del aprendizaje. Y una vez que haces la película y ellos la ven, les cambia la vida. Significa que hay ahí un mensaje que quieren amar a la gente indígena, que quieren estar cerca de ellos y escuchar lo que tienen para decir. Y de eso se trata. Las películas tienen mucho poder, pueden hacer que cambien las leyes, pueden hacer que la gente cambie de opinión con respecto a la vida, con respecto a otros,
puede ser de gran ayuda, y eso es lo que hacen los documentales. Tiene que ver con tener poder, el poder de vivir, el poder de lograr respeto para nuestra gente, el poder de hacer leyes que dejen de ser racistas y que cambien aquellas leyes. La gente ve una película y dicen, eso está mal, no me parece bien, voy a tener una opinión al respecto. Eso tiene mucho poder y es muy hermoso. Escuchen. Si llegan y piensan desde antemano cuál es la historia que van a contar, es porque no están escuchando. Ustedes tienen que hacer la historia que ustedes quieren ver, y eso no es un documental. Escuchen primero y aprenderán y podrán compartir ese conocimiento. Sabias palabras y recomendaciones, Alanis. Muchas gracias. Mira, voy a hacer un par de preguntas más para que no nos extendamos tanto en el tiempo. Hay muchos saludos, muchos cariños, muchos agradecimientos por esta conversación, que ha sido muy inspiradora para todos y todas quienes lo estamos siguiendo. Hay una pregunta que dice, el rol que juega el cine en las transformaciones, esas transformaciones que son útiles y necesarias para las propias primeras naciones, para los niños y para todos. ¿Cuál es el rol del cine en estas transformaciones sociales, culturales, etcétera? I think it's just what I told you. Creo que es lo mismo que ya les he expresado. Ustedes mismos tienen que tener el conocimiento sobre el tema que quieren tratar en una película. No solamente tienen que escuchar, pero también van a contar la historia de cierta forma que gente que no sepa nada sobre las primeras naciones pueda aprender y que ojalá pueda enamorarse con lo que están contando, con la noción de la historia. No importa si es una historia triste, mientras sea una historia real, porque cambia las vidas de las personas, incluso dentro de las mismas familias. Y como cineasta decides, voy a hacer una película sobre mi abuela, voy a ir a verla y hacer una película sobre ella. Eso es maravilloso, porque no solamente vas a aprender mucho sobre tu abuela y vas a conocer cosas de ella que no sabías, pero a través de la película vas a cambiar tu propia vida. Vas a escuchar una historia de cómo tu abuela vivió, de cómo llegó a ser quien era, qué es lo que atravesó, qué experiencias tuvo, cuáles fueron sus luchas, qué tuvo que defender, cómo pudo proveer para los niños. Y a través de eso, las historias van a ser maravillosas. Y así es como se inicia el cambio. Gracias, Alanis. Aquí hay una pregunta que me parece muy bonita, muy interesante, que es, pensando desde lo poético, ¿cuál es tu palabra preferida en tu lengua originaria y por qué? My favorite word? Mi palabra favorita, Ziwaldan, amor. I love Ziwaldam Anakwika Odana. I love my land, Odana. Amo mi tierra. Odana, I used to say means village, and my old aunt she'd say, no, it doesn't mean village. Antiguamente pensábamos que significaba una villa y no, es un pueblo. Así que aprendí distintas formas de pensar. Tenemos muchas canciones en nuestra lengua nativa, muchas historias, que por supuesto no eran populares cuando yo iba a la escuela, pero eso ha cambiado y la gente ahora está buscando estas historias, quieren escuchar nuestra lengua nativa, quieren escuchar las canciones y también quieren saber qué significa, cuál es la relación que tenemos con los animales. Nunca me gustaría que los niños no supieran o nunca conocieran la vida de los animales, de cómo ellos también tienen historia, como la gente y cómo vienen a ayudarte. Y todo ese conocimiento es muy importante para entender. En nuestro mundo, cada animal tiene su propia canción.
en algunos aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, cuando cazaban, tenían que matar animales. Hay canciones hacia los animales para pedirles perdón y explicarles que necesitábamos alimentar a nuestras familias y les pedimos perdón. Espiritualmente, tenemos que usar toda parte del animal, no perder nada, porque hay mucho respeto que se le da al animal y se le canta la canción que le pertenece. Todas esas cosas están interconectadas, conectadas con la vida y con la sobrevivencia y en conexión con la naturaleza y el mundo animal. Y eso tiene mucha riqueza, es muy especial. Muchas gracias, Alani. Sí, yo quería preguntarte algo para ir terminando. Una pregunta mía y luego una petición de una persona que está aquí en la audiencia que creo que es muy especial. Quería preguntarte sobre el rol del cine y de tu trabajo en la memoria. Yo siento que muchos de los niños y niñas que están en tus películas, Richard Cardinal, Jordan River Anderson, Shannon de Hijo Mistaje y muchos otros niños y niñas que lamentablemente ya no están entre nosotros, o sea, murieron por distintas razones, viven de alguna forma a través de tus películas. Entonces tú generas una memoria que no sería posible si tú no hubieses hecho una película sobre ellos. Ellos son muy valiosos en sus comunidades, sin duda, pero tú los haces conocidos en el mundo entero a través de tus películas. Entonces, ¿cuál es la importancia del cine y de tu trabajo en la generación de esa memoria, en la validación de la memoria de las infancias, de nuestras infancias, tanto las de las primeras naciones como de las infancias en general? Well, I think that every child has something to Creo give. que cada niño tiene algo que ofrecer y también un mensaje. Para mí, por medio de hacer mis películas y contar sus historias, es tan rico porque hay niños de las mismas edades que se pueden identificar con esa historia y sentirse mejor y decir, wow, yo conozco. And it's history. It's part of our history. And every word that they say or what they went Y cada through. palabra que ellos dicen y lo que experimentaron sigue aquí con nosotros. Y la gente se acordará de sus nombres y cuál era su mensaje y lo que compartieron, porque tuvieron un gesto o por lo que les sucedió. Por lo tanto, es muy importante, son gente importante. No importa la edad que tengan. Cuando en una de las películas escuchas las canciones y los gritos, los niños felices haciendo cosas, hablando del viento, es maravilloso. Se dan cuenta de que tienen vida, que me han dado vida. Puedo escuchar, tengo piernas, puedo correr. No siempre reconocemos lo que tenemos. Tenemos una tendencia a sentirnos mal o a sentirnos pobres y lloramos. Es porque no apreciamos aquello que tenemos. Ustedes tienen vida y es sagrada y es maravillosa. Tenemos ojos para ver, podemos caminar, pueden ver el sol salir cada mañana. Son tantas cosas. Puede ser la persona más pobre de la tierra o considerada pobre, pero también existe eso para aquellos que están en pobreza y no somos tan pobres. Y eso es lo que quiero que los niños recuerden, que reconozcan lo que tienen y se sientan hermosos, que sean capaces de reconocer que tienen amigos y que tienen a su familia, en vez de sentirse tristes o de cosas que no salieron como ellos querían. Siempre piensen en lo positivo, piensen en cómo es la gente buena, incluso cuando hace cosas malas, también pueden tener cosas buenas. Y lo más importante es que tengo vida y riqueza, y de eso se trata. Piensen en lo que tienen.
Pueden hacer todo tipo de cosas, pueden bailar, pueden cantar, pueden ver el sol salir y ponerse. Y es maravilloso. Den las gracias por lo que tienen dentro de cada uno de ustedes, todos sus secretos, quizás sus sueños o la esperanza de lo que quieren llegar a ser. No solo los sueñen, conviértanse en ello porque pueden. Sí, Alanis, es muy conmovedor lo que nos compartes. Y antes de cerrar y plantearte el pedido de nuestra amiga Alicia Herrera, bueno, quería decirte que Jordan River Anderson, Shannon, Richard Cardinal, gracias a tus películas van a seguir viviendo con nosotros. Siempre nos vamos a acordar de ellos, van a estar presentes en nuestros sueños y también en nuestras luchas, por lo que nos toca aquí, por lo que nos corresponde acá, que es seguir peleando por los niños y niñas de nuestra nación mapuche y también de todos los niños y niñas de Chile. Y eso es lo que tratamos de hacer desde este pequeño lugar que construimos, que se llama el Festival Ojo de Pescado, que aboga por los derechos culturales, por los derechos educacionales, por los derechos a la comunicación de nuestros niños y niñas, que también son importantes. Así que te agradecemos muchísimo. Quiero contarle a todos quienes están en esta transmisión y pedirles también que vean las películas de Alanis que están disponibles en nuestra plataforma de cine en línea, solo para Chile, pero hay muchos chilenos acá que pueden ir inmediatamente a visitar nuestra plataforma, que es festival.ojodepescado.cl. Y para terminar, Alanis, esta petición de nuestra amiga Alicia, que es si puedes terminar esta conversación con un canto indígena para los niños y las niñas, porque ella, Alicia, dice que te ha escuchado cantar en tu lengua materna en algunas ocasiones. No sé si es posible eso. Yes. For all the children, Para todos los niños, que se acuerdan de que sus abuelas los mecían y les cantaban. Johnny says, Tani basis, Tani basis, Tani Johnny says, Tani ba, Tani ba. Yes. Voilà. Go to sleep. Ahora a dormir. Gracias, muchas gracias, Alani. No hay que decir nada más, sin comentarios. Nos vamos con este canto que nos has regalado. Muchísimas gracias. Gracias a todos y todas quienes nos acompañaron.